Hola, ¿cómo están? Esta es la semana del 9 de septiembre, nuestro reporte legislativo habitual. Hubo un proyecto que se despachó al Ejecutivo, es decir, la Cámara hizo el último trámite, que fue aprobar el informe de la Comisión Mixta ya aprobado por el Senado. Se trata de un proyecto que modifica la Ley de Bases Administrativas para poder digitalizar buena parte de los trámites que median entre la relación del ciudadano con el Estado, obligándose el Estado a tener una plataforma que permita reemplazar buena parte, si no la totalidad de los trámites hechos físicamente por la vía del Internet y la digitalización. Por supuesto, dejando siempre la posibilidad de que quienes no accedan a Internet lo hagan directamente en las distintas oficinas del Estado. Pero esto permitirá una cuestión muy, pero muy importante, que el Estado deje de exigirte un papel que está en manos del propio Estado, pero en otra repartición pública. El certificado de antecedente, el certificado de la enseñanza media, y eso obliga hoy día a hacer una especie de compra huevos, a ir de oficina en oficina, cuando la verdad es que si el Estado está en línea, podría él mismo acumular todos los papeles que te exigen hacerlos tú por separado. Esto va a significar un ahorro de tiempo, por supuesto, una pérdida de burocratización, es decir, se va a desburocratizar el Estado y lo vamos a actualizar a los tiempos presentes. Esta es una iniciativa muy importante en el marco de la modernización del Estado. Y se despachó al Ejecutivo y pronto será ley. También despachamos al Ejecutivo un proyecto pequeño pero importante que modifica para perfeccionar la ley de monumentos nacionales, para identificar de manera expresa los objetos paleontológicos, es decir, los restos fósiles de civilizaciones o de animales, y los sitios en que estos son descubiertos, de manera que se integren a la misma protección y la misma penalización en caso de infracciones y de violaciones. Hoy día no están incluidos como sí están incluidos los demás componentes de la Ley de Monumentos Nacionales. A Comisión Mixta partió un proyecto que regula y facilita la relocalización de concesiones acuícolas, exceptuadas por supuesto las concesiones salmonídeas. Y hubo diferencias con el Senado en un par de cosas que no, alguna de ellas no es menor, pero lo que hace este proyecto es facilitar la relocalización de manera que estamos hablando de cultivos de chorito, de cultivos de distintos mariscos y especies que no son las del salmón, ¿ah? Son más bien cultivos locales. Esto, por supuesto, en el sur de Chile, particularmente en la isla de Chiloé, donde los cultivadores tienen que ir desplazándose en la medida que se desplazan las condiciones para criar esos productos. La idea es, por supuesto, que la relocalización sea permitida al interior de los mismos límites comunales, de manera que no se desplacen de una comuna a otra, a menos que les sea entregada otra concesión, pero se trata de facilitar el cultivo de alternativas al salmón, que en general benefician a pequeños productores en pequeña escala, pero que de manera asociativa podrían constituir una alternativa importante para... Este proyecto va a una comisión mixta conformada por diputados y senadores que han de proponerle a ambas cámaras una solución a las controversias y luego ser votado en la Cámara y en el Senado
para ser despachado al Ejecutivo y convertirse en ley. Fueron despachados al Senado varios proyectos, uno de ellos es el Día del Deportista Amateur, presentado en la Cámara por varios ex deportistas destacados que se convirtieron en diputados, como Erika Olivera, Sebastián Keitel y otros, para poner de relieve la importancia del deporte amateur. Esto, por supuesto, fue aprobado por unanimidad y despachado al Senado. Lo mismo con amplísima mayoría, también prácticamente unanimidad, un proyecto que declara inembargable los materiales y los instrumentos y los implementos con que los bomberos desarrollan su labor bomberil. Por supuesto, son inembargables los bienes de las compañías de bomberos, pero si a un bombero lo embargan, le pueden embargar las botas, el hacha y todo aquello que constituya su propiedad. Lo que estamos haciendo aquí es declarar inembargable todos aquellos bienes de bomberos que son suyos, pero que tienen que ver con el rol bomberil. Esto es importante porque ha habido casos, esto es una demanda de los bomberos que tradujo la Comisión de Bomberos en proyecto de ley y por supuesto fue aprobado por unanimidad y trasladado al Senado de la República, que deberá votarlo para que se convierta en ley. También fue despachado al Senado un proyecto de ley que tuvo su origen en ex deportistas, que modifica, profundiza y especifica la definición de deportista de alto rendimiento y establece una categoría superior, también ampliando con ello la obligación del Estado de apoyar a dichos deportistas. Este proyecto, por supuesto, es muy bienvenido, particularmente después de las experiencias de participación en las Panamericanos, también en los Panamericanos para personas en situación de discapacidad y por supuesto para los Panamericanos que vienen en Chile. Es importante poner más recursos e invertir, que el Estado invierta más en nuestros deportistas de nivel de selección. Sin embargo, este proyecto rompe, de alguna manera, va más allá de las atribuciones que tienen los parlamentarios porque, por supuesto, significa costos fiscales y por lo tanto requerirá en el curso de su trámite el patrocinio del gobierno. A mí me ha llamado la atención que el gobierno no lo ponga en el listado de los proyectos que según él han tenido problemas de admisibilidad, es decir, que a pesar de ser inadmisibles han sido tratados. Algunos son discutibles en el sentido de que los impactos fiscales son indirectos, como la reducción de la jornada laboral. En cambio, este es indiscutiblemente inadmisible porque al cambiar la definición de deportista de alto rendimiento cambian inmediatamente el universo de los beneficiarios de las becas estatales. En consecuencia, es evidentemente inadmisible y sin embargo el gobierno de Chile, por tratarse de parlamentarios del oficialismo, ha tenido una mirada mucho más benevolente respecto de la admisibilidad sobre sus proyectos que sobre los proyectos de la oposición. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo objetaría y por lo tanto nosotros esperamos que el Ejecutivo patrocine este proyecto en el Senado y cuando vuelva a la Cámara lo podamos aprobar sin el riesgo de que el Tribunal Constitucional lo declare inadmisible. Finalmente, aprobamos en general un proyecto que fusionó muchísimas mociones presentadas por distintos diputados respecto a la seguridad laboral y los accidentes del trabajo. Son iniciativas de diversa índole y se constituyó en un solo proyecto. En una de ellas se precisa las normas de prevención, higiene y seguridad de mejor manera, que debe contener necesariamente el reglamento interno de la empresa. En otra se incorpora como obligación para el empleador proporcionar información oportuna y adecuada a todos sus trabajadores respecto de los riesgos que conlleva trabajar en determinado
área de la empresa, también se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando existan accidentes del trabajo que pudieran representar delitos, de manera que los trabajadores no solo se tengan que querellar contra el supervisor o el capataz de obra, sino con el responsable de la empresa, porque la persona jurídica empresa pasa a tener responsabilidad cuando se trate de accidentes que comporten algún tipo de delito. También se permite que los afiliados puedan requerir la declaración del carácter profesional de una enfermedad, aun cuando no estuviera reconocida en el listado oficial preparado por un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo. Se aumenta al doble las multas en caso de reincidencia al empleador que no denuncie oportunamente accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Este proyecto, que como pueden ver es un proyecto composito, es decir, hecho de distintas iniciativas, se aprobó en general porque fue objeto de indicaciones y vuelve a trámite en la Comisión de Trabajo. Eso es muy frecuente cuando se presentan indicaciones en sala y el proyecto no tiene urgencia. Se requiere unanimidad para que las indicaciones sean votadas en sala. Entonces, cuando un proyecto todavía no está muy maduro, vuelve a la comisión para que la comisión lo profundice en sus detalles, lo corrija y lo deje listo para ser aprobado y votado y aprobado eventualmente en la sala. Por lo tanto, de este proyecto hablaremos más tarde, cuando vuelva a sala para ser votado y despachado al Senado de la República. Este ha sido el trabajo en sala de la semana del 9 de septiembre. Por supuesto, las comisiones también siguieron funcionando. En lo que respecta a la Comisión de Hacienda, estamos en plena discusión del proyecto de previsión que seguramente votaremos o iniciaremos al menos la votación al final del mes de septiembre para que sea votado en sala a principios de octubre.